Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a nuestros más de 65.000 seguidores en todo el mundo a través de esta línea de poder conversar en este programa ni en blanco ni en negro. Aquí todos tienen su color. En esta ocasión tenemos como invitado al señor abogado Raúl Llerena Guerrero, un hombre con gran experticia en materia jurídica constitucionalista. Está bajo el estudio de una maestría desde la Universidad de Buenos Aires, donde hemos conversado. Pero nos interesa muchísimo el que él, como activista social, está del lado de que los ciudadanos tengan acceso a facilidades para el porte regulado de armas. Todos sabemos las cifras estremecedoras de violencia e inseguridad que hay en el Ecuador, sobre todo en nuestra ciudad, en Guayaquil. Y bueno, todo el mundo se pregunta qué pasa con la policía, qué ocurre con las Fuerzas Armadas, ¿podemos tener armas? Doctor, buen día, bienvenido. Muchas gracias. Es fácil para la sociedad llevar un arma, repeler al delincuente, porque la gente se pregunta muchas cosas. Bueno, indudablemente que no es fácil. El tema de la inseguridad no se soluciona portando o no el arma. El tema de la inseguridad no se soluciona dictando un decreto ejecutivo. El tema de la inseguridad obedece a una solución integral, estructural de la sociedad, que pasa necesariamente por una mirada a lo social, pasa necesariamente por la inversión social. Hay una brecha Desde ahí partimos. nadie va a ser delincuente. Por supuesto, claro. La sociedad generalmente. Por supuesto. Entonces, partiendo de esa lista, vamos a encontrar a un Estado deudor con los pobres. La pobreza realmente está más relegada. Hay menos inclusión social, menos atención social. Y eso, de alguna manera, ha sido un claro recursivo para que grupos de violencia, delincuencia organizada, este Estado es un Estado fallido en razón de haber vulnerado el carácter fundamental y seguir estropeando nuestras garantías como ciudadanos, no solamente en el plano de la seguridad, sino en el plano del trabajo. En el plano del trabajo, en el plano de la alimentación, en el plano de la educación. Eso es parte de una espiral y afecta, por supuesto, que afecta económicamente. Usted ve que las vacunas, usted ve que la extorsión, usted ve que el crimen, usted ve que los asaltos hacen que cada día cierren negocios. La gente se va del país. Los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, piensan no en otra cosa sino en salir del país. Porque parecería que el Ecuador ya no da más. Pero en medio de tanta desazón, de tanta negatividad, creo que es tarea de nosotros, sea de buena hora, creo que temas tan importantes, recobrar esa siembra de esperanza. Hermanos de la Asamblea, una nueva Asamblea Constitucional. ¿Qué cantidad de esto todos los días? Vemos a un presidente de la República convocado por la Asamblea Nacional para responder por temas de deshonestidad, se enferma. El error de peroné, se le infecta la vía urinaria, le da COVID, le da gripe aviar. Ya no sabemos qué va a pasar mañana. ¿A quién tenemos que recurrir o quién tiene más que el arma para disparar? El arma legal para darnos seguridad. Más que el arma legal. No creemos que el presidente que tanta falencia tiene, tengo el criterio clarísimo de activar la muerte cruzada, pero no es capaz ni de eso siquiera. Pero obviamente debe irse a la casa luego de la asamblea. Pero la parte la tenemos nosotros por elegir eso. Por elegir eso, cada pueblo tiene una obra que merece. Nosotros hemos elegido eso. Tenemos que aguantar esto, pero obviamente debemos, yo creo que hacer no solamente ser una culpa, sino un compromiso y participar. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que los jóvenes, los niños, ya vemos niños de 10, 11, 12 años con armas, por ahí hay unos que le llaman beso o besito,
un niño de 10 años, ya con currículo de haber asesinado a un policía y luego de secuestrar a una pareja de abogados, cuando lo capturan, de chico, ¿qué rehabilitación le dan? Y él es un ejemplo de lo que está pasando con niños y jóvenes en el entorno. ¿Qué poder hacer los jóvenes? Indiscutiblemente que el Estado tiene que implementarse a fondo en políticas sociales de rehabilitación infantil, no solamente en el área educativa, sino del aspecto social. Usted ve que anteriormente recordamos a doña Marta Bucarán de Roldós, recordamos a doña María Eugenia Flores Cordero, mujeres obviamente esposas de mandatarios muy distinguidos que lideraban la cuestión social. No me digo, tal vez los jóvenes no se acuerdan mucho, pero gente de nuestra edad, en su memoria, el liderazgo de estas mujeres, Sí, las primeras damas. aún ya más vale, la primera dama, lidere algo parecido. Ese chico tiene que ser tratado de rescatar psicológica, socialmente. Tiene que haber otro lavado de cerebro positivo. Y los medios como los medios tienen. Yo veo con cierto estupor cuando los canales de televisión en los que en algún momento me tocó trabajar, y agradezco todos los conocimientos que aprendí de ellos. Puede volver. Claro. Y nos daban un código de ética de trabajo para los periodistas. Pero ahora yo me sorprendo cuando se dan las noticias, se condena el narcotráfico, pero ahora ponemos una novela que hace héroes a los narcotraficantes de otros países. Y todos los canales se pelean. Sin tetas no hay paraíso, con tetas sí hay paraíso. El patrón del mal, Pablo Escobar, la cuestión esa de los sapos, las muñecas de la mafia, la Patito del Sur. Todos los canales pelean por poner una novela más violenta que otra. ¿Y dónde está, doctor? Si hay también ese... Por supuesto que sí, y sin atentar a cuestiones que vayan contra la libertad de expresión, urge regular contenidos. Urge regular contenidos sin expropiar la libertad de expresión, que es otra cosa. Pero no puede ser que en horarios estelares haya exhibiciones que son bailes de sangre y conciertos de pirotecnia, de disparos, de todo. Yo pienso que urge una regulación en el orden de la ley de comunicaciones, a efectos de por lo menos reglamentar los horarios donde se exhiben, donde las televisoras nacionales encuentran su comercio fuerte, ¿no? Claro, la venta de lo que se llama la pauta. Doctor, en las redes, entre los 18 a los 35, yo podría hasta los 40 años, se ve bastante apego, o al menos el tratar de querer tener aquí un líder al estilo Bukele, el presidente de El Salvador, Nayib. El Salvador vivió más de 70 años en enfrentamientos civiles, militares y campesinos, mayormente, en las guerrillas de los grupos insurgentes de Farabundo Martí desde la época de Sandino, que está en la frontera con Nicaragua, allá en los años 1930. Y poco a poco este sistema de llevar armas se hizo tan normal en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y llega este presidente y, tras ver cómo las mafias y los grupos delictivos de los maras Salvatrucha, creo que es el nombre, Salvatrucha, crearon un infierno a El Salvador. Ya nadie estaba libre y casi parecido a lo que ocurrió acá en nuestro país. Y llega este señor Bukele, dicen que él pisotea la ley, falta de respeto a los derechos humanos, pero ha sido claro, y dos frases que tengo
él siempre la repite. Cuando hay dinero y nadie roba, la plata alcanza para todo. Una frase. Y la segunda, vamos a hacer respetar el derecho humano del juez. Los malos no tienen derecho. Doctor, ¿hasta qué tiene? Aquí hay gente que dice, Pato Pinochet, yo no creo que Pinochet por otra cosa. Sí, otra cosa. Pero Bukele aquí está dando ejemplo de cómo se puede hacer en Ecuador una gran cárcel a donde vayan a parar los verdaderos malos, los desconectados de los rehabilitables, pero allá le costó $40 millones hacer esa cárcel. El señor Bukele hizo un hospital de 40 millones en la época del COVID y aquí al hospital del Seguro Social solo por quitarlo cobraron 70 millones. Vean, es la diferencia. Y es para reírse y a la vez molestarse. 40 millones hizo Bukele en 2 meses un mega hospital con todo en El Salvador. Con 40 millones. Aquí se pidió cuentas del Seguro Social y tres administraciones gastaron 70. Solo el militar. Y esto es real. ¿Qué hacerlo por ahí? Indiscutiblemente que hace falta mucho Bukele en Lisboa. Pero tal vez ya no exista. Tal vez puede que uno de estos señores militares que está con un buen discurso pueda convertirse en una especie de Bukele y que ayude a salir un poco más rápido de este proceso de hundimiento en que estamos. Nosotros tenemos que seguir participando. Obviamente esto a veces tiene un costo, ¿no? La familia que le pide a uno, pero no digamos nada. Y mira, ya regresó. Cuidado, no salgas, no comentes, no lo digas, no te metas, no lo toques. Ya no hables a un restaurante. Ya no podemos comer, ya no podemos andar tranquilos, ya no podemos ir al parque, ya no podemos ir tranquilos en el bosque, ya no neutrarnos. Entonces, hace falta mujeres. Y más que hace falta mujeres, hace falta sembrar conciencia social para elegir mejor. Para no elegir a gente que no sabe cómo legislar, que no sabe cómo gobernar. La farándula política. Entonces, mientras incurramos en esos errores, van a estar más lejos los mujeres. Y cuando aparezcan mujeres, seguro aparecerán también estos abuelitos ejemplados de defensores de derechos humanos. A eso voy, doctor. Entonces, eso es una cahuetería. Son necesarios porque siempre es de lo que se conoce en el corrillo de la calle, que los defensores de derechos humanos siempre apuntan a los peces gordos porque allá hay billete. Y hay que decirlo de frente. Los derechos humanos siempre apuntan a los peces gordos porque hay billete. Yo creo que hay mucha razón. Debe haber sus excepciones en estos líderes de defensa de derechos humanos. Pero defender al delincuente que ataca a mansalva a un inocente, defender al terrorista, defender a quien mata porque le da la gana y porque se cree Dios y que acabó vivió fulano y hasta ahí vivió Mengano sin mayores razones. Por favor, el punto final, nada de citar a los enemigos de la vida. Y yo pienso que está la defensa de los derechos humanos cada vez más sin espacio. ¿Por qué? Porque no defienden a la policía, no defienden a la ciudadana. Obviamente que también la policía tiene tanta culpa, tanto. Hace poco, hace menos de 15 días, un teniente coronel que de una banda de delincuencia. Y no es el único caso. Y no es el único caso, deben haber más. La policía ecuatoriana es una de las más numerosas unidades. Tiene 18 unidades de policía. 18 unidades de policía y vemos cómo está la delincuencia. Entonces, Dios quiera que se aparezca un Bukele y Dios quiera que alumbre la conciencia, el corazón de la gente
al momento de las nuevas elecciones. Bien. Pero con esta elección que hemos atravesado con el señor Guillermo Lasso Mendoza, 12 años detrás de la presidencia, con una insistencia bárbara, con orquesta, con una pelea en el Tribunal Electoral hasta que alcanzó a llegar. Perfecto. ¿Y qué ha hecho? Vamos con una pausa. Respiremos, porque los ecuatorianos estamos cansados. Hemos llegado al hartazgo de que nos vean la cara en cada elección. Las elecciones en democracia, los políticos nos invitan a almorzar en la misma mesa. Ese mismo. Pero después, ya ganadores, nos mandan a grabar los platos. Como siempre ha sido bien. Ya retorno. ¿Qué hacer con este diagnóstico de violencia, de sangre, de muerte, que le está creando al Ecuador? Sálvese quien pueda. ¿Cuál es la boya para poder mejorar esta ruta? Tratar de tener una sociedad educada, preparada, justa, inclusiva, que tenga empatía con las clases pobres olvidadas. Hay que endurecer la ley, hay que mejorar el sistema carcelario. ¿Qué nos queda? Hay que invertir socialmente más. Por supuesto, eso va de la mano con una gran reforma legal, con un replanteamiento radical del sistema carcelario, donde los presos tendrán que insertarse en la labor productiva, esto es trabajar, donde los presos que quieren desarrollarse en otras actividades puedan estudiar, y donde los que no quieran hacer nada se vean obligados a trabajar para el Estado. Así de fácil. Yo no sé qué tan difícil podrá implementar ese tipo de decisiones, que van de la mano, por supuesto, con una reforma legal, con una actitud política más firme de un mandatario, y no solamente digo, sino también me refiero a lo judicial, donde haya desde la función judicial, desde el Consejo de la Judicatura, más allá de esos discursos un poco folclóricos, y ese tipo de cosas, algo que sea más práctico, que haya un compromiso de nuestros juzgadores, de nuestros fiscales, de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema policial. Los partidos políticos no existen. Los partidos políticos para mí no existen. Los partidos políticos son propiedades, son parcelas de 3, 4 gamonales que acostumbran a manejar el criterio de borregos asambleístas que casi nunca votan por sus propias decisiones, sino que obedecen al mandamás del campo. A veces Nebot, a veces Correa, a veces Lasso, y a veces quien sea. De tal forma que hoy es que los ciudadanos también nos comprometamos en una gran cruzada cívica nacional. Vamos a una gran cruzada cívica nacional donde haya una unidad popular, militar, con buenos militares, a efectos de poder avanzar un poco como sociedad. Hoy el Ministerio de Educación replantee desde el pre-kinder las mallas curriculares o el programa de estudio. Porque que nuestra universidad sea más práctica en cuanto a la producción de estudiantes que a la postre son desocupados y maltratados también por un sistema. O forma todo un cambio general. Urge hacer todo del comienzo. Tuve el análisis, pero la crítica, aún siendo áspera, debe crear aquello que es levantar conciencia. El destino del hombre está en sus propias manos para lograr la plenitud de su humanidad.
no dispone sino de sus propias capacidades y decisiones. Universidades que no pueden seguir siendo infértiles para grandes profesionales. No puede la sociedad ir en el atarivel de bajar escaleras de casa y ver subir a los ladrones en ascensor todos los días, llevándoseles el dinero de obras, de su esperanza, y tener que mantener hijos que mañana no tienen la fe de seguir viviendo en un país lleno de ratas. Y hay que decir las cosas por su nombre. Quienes nos gobiernan no merecen el respeto del pueblo cuando atacan los sueños y la fe de la gente. Que la papeleta de las próximas elecciones nos permita reflexionar a uno por uno, ciudadanos, quién vale la pena, quién nos dice la verdad y quién no puede arrancar nunca más el derecho a vivir en seguridad, con oportunidades, con toda la buena fe que este país todavía cree en él, pero que los políticos lo han desbaratado. Gracias, doctor. Que no sea la única vez que veas a esta tu casa y siempre a tener el claro pensamiento y definición que el Ecuador tiene el derecho a ser feliz, a prosperar, a desarrollarse. Y eso depende de mí. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.